Dicen que cuando alguien muere, su historia termina ahí. Que lo que queda son solo recuerdos y silencio. Pero ¿qué pasa cuando alguien que ya murió sigue apareciendo como si nada hubiera pasado? Como si todavía estuviera aquí. Esta historia me la contó un familiar y, aunque han pasado muchos años, sigue siendo algo que mi familia no logra explicar. Todo comenzó cuando yo tenía apenas 10 años, con una tía muy joven llamada Mariana. Ella no tenía más de 25 años cuando murió. Y aunque su muerte ya fue lo suficientemente trágica, lo más extraño no fue el accidente. Lo más extraño fue lo que ocurrió después. Porque, según su propio novio, Mariana siguió apareciendo en la ventana de su casa durante varios días, incluso después de haber muerto. Prefiero reservar mi nombre por lo delicado del tema y porque esta historia involucra a personas que aún viven, a una familia que todavía no logra sanar del todo lo que pasó. Yo tenía unos 10 años cuando empezó todo esto y, aunque ha pasado mucho tiempo, hay cosas que todavía me pesan y que no he podido olvidar. Tenía una tía lejana muy joven llamada Mariana. Siempre la recuerdo sonriendo. Era de esas personas que, aunque no tuvieran la vida fácil, siempre te regalaban una palabra bonita, un consejo o una sonrisa. No vivía con nosotros, pero cada vez que nos visitaba me trataba con muchísimo cariño. Recuerdo perfectamente la última vez que la vi. Estábamos jugando con una raqueta de plástico en el patio. Yo era muy inquieta y me regañaban mucho por eso, pero a ella no le molestaba. Mientras los demás se desesperaban conmigo, Mariana solo sonreía. Esa es la imagen que tengo grabada de ella, su última sonrisa. Con el tiempo supe que la vida de Mariana no era fácil. Tenía muchos problemas con su mamá y con sus hermanos. En su casa había mucho alcohol, muchas discusiones y demasiadas desveladas. Era un ambiente complicado para cualquiera. Aún así, Mariana trataba de salir adelante. Tenía un novio desde hacía varios años y decían que estaban planeando irse a vivir juntos pronto, empezar una vida diferente lejos de ese ambiente familiar. Mi abuela contó después que, durante un tiempo antes de morir, Mariana había comenzado a decir cosas extrañas. Comentaba que tenía sueños muy reales, sueños que la hacían sentir que algo malo iba a pasarle. Decía que tenía el presentimiento de que no iba a vivir mucho tiempo. Nadie le dio demasiada importancia en ese momento. Pasaron unos meses después de aquella tarde en la que jugamos juntas en el patio. Una noche muy tarde, la hermana de mi mamá llegó corriendo a la casa, tocando la puerta desesperada. Yo estaba con mi mamá cuando abrió. Mi tía estaba llorando como nunca la había visto. Mariana está muerta. Mariana está muerta. No entendía bien lo que estaba pasando, pero recuerdo que mi mamá empezó a llorar de inmediato y yo también. Ese fue el primer momento de mi vida en el que sentí lo que era perder a alguien para siempre. Esa noche Mariana estaba en Toluca, donde vivía con su mamá y sus hermanos. Un tío había llegado de visita y estuvieron tomando durante toda la tarde. Ya de madrugada alguien tuvo la idea de seguir la fiesta en Pachuca, en casa de otros familiares. Todos estaban tomados. No había una sola persona en condiciones de pensar con claridad. Mariana no quería ir. Dicen que insistió varias veces en que era peligroso, pero su mamá y sus hermanos la presionaron. El tío que iba a manejar apenas podía sostenerse en pie, pero aún así se subieron al carro. Mariana terminó yendo como copiloto. No quería que su familia se fuera sola en esas condiciones. No voy a entrar en detalles sobre lo que pasó después. Solo diré que ocurrió lo que todos podían imaginar. Un accidente. Pero la única persona que murió fue Mariana. El tío que manejaba huyó del hospital en cuanto pudo. Y aunque en la familia nunca se habló demasiado del tema, todos sabían quién era el responsable. Desde entonces la mamá de Mariana nunca volvió a ser la misma. Se volvió una persona triste, ausente, como si una parte de ella se hubiera quedado en ese accidente junto con su hija. Pero lo más extraño todavía no había pasado. Después del velorio, la casa de Mariana quedó sola durante un par de semanas. La familia iba de vez en cuando para limpiar o recoger algunas cosas. Un día mi tío Roberto llegó primero a la casa. Se quedó afuera fumando un cigarro, pensando en todo lo que había pasado. En ese momento vio que alguien se acercaba caminando rápido. Era el novio de Mariana. El muchacho se acercó preocupado y le preguntó: «Buenas noches, señor, ¿estará Mariana? He venido varias veces estos días, pero no quiere hablar conmigo. La he visto asomarse por la ventana del segundo piso. Sé que me ve, pero no me abre ni me contesta». Mi tío Roberto se quedó helado. El cigarro se le cayó de la boca. No sabía cómo decirle lo que había pasado, porque nadie le había avisado al muchacho. Después de unos segundos, con los ojos llenos de lágrimas,
Le dijo: «Hijo, no sé cómo decirte esto, pero Mariana tuvo un accidente hace 2 semanas. Mariana murió». El muchacho se derrumbó. Empezó a llorar y a repetir que no podía ser cierto, que él la había visto, que durante toda esa semana Mariana se había asomado varias veces por la ventana de la casa. Juraba que la vio. Mi abuela siempre dijo que quizá Mariana solo quería despedirse de él antes de irse definitivamente. Y esta historia ya sería bastante triste por sí sola. Pero años después ocurrió algo más en nuestra familia. El mismo tío Roberto se casó tiempo después con una mujer que ya tenía 2 hijas gemelas. Con el tiempo decidieron tener un bebé juntos. Cuando nació la niña, mi tío quiso ponerle un nombre muy especial. Quería honrar la memoria de su sobrina. Pero esa bebé también murió. Tenía apenas 1 año de edad cuando ocurrió. Simplemente se quedó dormida una noche y nunca despertó. Muerte de cuna. A veces me pregunto si todo esto fue solo una coincidencia, o si ponerle a esa niña el nombre de alguien cuya historia terminó de forma tan trágica fue, de alguna manera, invocar algo. No lo sé, pero cada vez que recuerdo todo esto siento escalofríos. Y si algo aprendí de esta historia es que quizá no siempre es buena idea ponerle a un niño el nombre de alguien cuya vida terminó envuelta en tanta tristeza. Porque hay historias que parece que nunca terminan de irse. Y aunque Mariana ya no está aquí, a veces siento que, de alguna forma, sigue cerca. Como si una parte de ella nunca hubiera abandonado del todo este mundo.